Buen día, bienvenidos a otra transmisión. Estamos en Ingenes Mérida y hoy nos acompaña el doctor Raúl Machain para hablarnos de la zoospermia y cómo afecta la infertilidad masculina. ¿Cómo está, doctor? Háblanos un poco de usted. Hola, buen día. Muchas gracias, Dani. Yo soy Raúl Machain Vázquez. Estudié la carrera de médico cirujano en la Universidad de La Salle. Posteriormente hice la especialidad de ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología. Luego la subespecialidad en biología de la reproducción humana en el Hospital Juárez de México. Y egresando de ahí inicié en el Centro de Reproducción Instituto Ingenes, del cual ya llevo como 4 años. Gracias, doctor. Vamos a comenzar. ¿Podría hablarnos un poco más sobre la zoospermia? Claro, la zoospermia es la ausencia total de espermatozoides en lo que es en el contenido seminal. Esto quiere decir que una persona puede tener expulsión de líquido seminal, pero no están los espermatozoides en ello, ¿no? Para que entendamos un poquito de esto, cuando nosotros estudiamos los valores seminales, ¿qué es lo que se estudia? Es el volumen, la concentración de espermatozoides, los movimientos de los espermatozoides, las formas normales, ¿ok? Cuando haya zoospermia, lo único que hay es contenido líquido, ¿ok? Volumen, pero no encontramos ese elemento celular que son los espermatozoides como tal. Entonces, la zoospermia a grandes rasgos se puede dividir en lo que es la zoospermia obstructiva o no obstructiva o secretora, como lo quisiéramos llamar. En este caso, la zoospermia como tal obstructiva, lo más frecuente, que es lo que nosotros conocemos, es aquellas personas que se realizaron la vasectomía, ¿no? En el cual los conductos deferentes, que es lo que comunica el testículo, que es el sitio de producción de los espermatozoides, hacia su expulsión, digamos que esos conductos están obstruidos o cortados en su camino. Ese es el tipo de zoospermia obstructiva más frecuente, pero no es la única causa. También podría estar, por ejemplo, procesos traumatismos, en el cual hubo un proceso de inflamación, fibrosis de los conductos, algún otro tipo de procesos infecciosos que pueden alterar como tal los conductos deferentes. Eso es con respecto al tipo de zoospermia obstructiva. La otra causa es la zoospermia secretora, que esto habla más bien de un daño a nivel del tejido testicular, que es el sitio donde se producen los espermatozoides como tal. Gracias, doctor. ¿Cuáles son las causas de la zoospermia? Bueno, de las zoospermias obstructivas es lo que acabo de mencionar. La más frecuente pues, es quirúrgica, que es en el caso de la vasectomía, pero también puede haber otros tipos de procesos. Y a nivel de la zoospermia secretora, habla ya más bien del daño a nivel del tejido testicular. Son múltiples causas, por ejemplo, la gente que trabaja como en el campo, que está mucho en contacto con pesticidas, fertilizantes, productos tóxicos, pueden alterar lo que es el tejido testicular. Aquellos que estuvieron expuestos a quimioterapia, radioterapia, también pueden afectar a nivel del daño del tejido testicular. Las altas temperaturas, gente que trabaja, por ejemplo, en los hornos, ¿no? Cocineros, gente que está mucho tiempo sentada, que se coloca, digamos, las laptops a nivel del tejido testicular. Esa alta temperatura puede ir dañando el tejido testicular. También la gente que va mucho al baño sauna puede ir afectando lo que es la producción a nivel de los espermatozoides. Ese es un tipo de causas. También hay causas que son de nacimiento, genéticas, ¿no? Hay síndromes muy específicos, por ejemplo el síndrome de Klinefelter, donde el tejido testicular desde el nacimiento pues no funciona como tal, no hay producción de espermatozoides. Hay otro síndrome también, por ejemplo, patologías como la fibrosis quística, ¿no? En donde, bueno, esa es más bien una zoospermia donde el tejido testicular sí produce el espermatozoide, pero el conducto no existe, ¿no? Ese tiene como una causa muy específica, digamos un tipo de tratamiento muy específico para el cual podemos lograr el embarazo. De manera muy general son esos los tipos de zoospermia secretora como tal. Ok, doctor. ¿Y cómo se diagnostica la zoospermia? La zoospermia, el estudio más fácil de hacerlo, primero el inicial hacemos un seminograma o una espermatobioscopía directa, en el cual el paciente deja su muestra de semen y esta muestra de semen es analizada en el microscopio como tal, ¿no? Entonces el biólogo en el laboratorio lo que ve es que pues, solamente está el contenido líquido, pero no está el componente celular, no hay espermatozoides como tal, ¿no? Ahí decimos que este paciente tiene azoospermia. La forma de saber si es zoospermia obstructiva o secretora, bueno, ya es otro tipo de protocolo. Se pueden hacer muestras de sangre, sí, ver niveles hormonales
hormonas de FSH para ver si existe alguna elevación, algo que nos puede indicar que el tejido testicular no está respondiendo ante estas hormonas cerebrales. Sin embargo, digamos que uno de los tipos diagnósticos más objetivos es la biopsia testicular, en el cual se puede iniciar primero con una aspiración del epididimo, y si ahí en el epididimo no encontramos espermatozoides, nos vamos a una biopsia del tejido testicular. Ese tejido testicular se ve como tal en el microscopio, y si no encontramos espermatozoides, pues eso ya nos indica que es una azoospermia por daño testicular o azoospermia secretora. Por el contrario, si en la biopsia testicular se ven espermatozoides en el microscopio, pues eso ya nos indica que es un tipo de azoospermia obstructiva como tal. ¿Ok? Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Cuáles serían las alternativas de fertilidad para lograr bebé con un padecimiento de azoospermia? Ok, tenemos la azoospermia como tal. Si la azoospermia es obstructiva, la técnica que hay que realizar es fertilización in vitro, y una modificación de la técnica es ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Es decir, una vez que capturamos el espermatozoide, ya sea por la aspiración del epidídimo o por el tejido, que es la biopsia testicular, ese espermatozoide se va a inyectar directamente en el óvulo. Obviamente ya la paciente tuvo que haber tenido un proceso de fertilización, una previa captura de óvulos. Eso se une en el laboratorio, y el embrión ya formado a través de esta técnica de ICSI se coloca en el interior del útero, ¿ok? Para tratar de buscar el embarazo. Eso si la azoospermia es obstructiva. Si existe, digamos, una muy poca producción de espermatozoides, que es criptozoospermia, es decir, que la producción como tal de espermatozoides es mínima, esos mismos espermatozoides se pueden seleccionar y hacer este proceso. Por el contrario, si existe ya un daño a nivel del tejido testicular donde ya no se están produciendo espermatozoides, lo único que se puede realizar como tal es usar banco de semen. Al usar banco de semen, pues ya ahí se amplía el abanico de posibilidades, por así decirlo, porque se puede realizar ya sea una inseminación con banco de semen o el tratamiento de fertilización in vitro con banco de semen. Obviamente hay que saber específicamente el tipo de azoospermia que tiene el paciente. Muchas gracias, doctor. Vamos con las preguntas de nuestra audiencia. Una pregunta. Yo me recanalicé en octubre del 2018. ¿Cuánto tarda uno en volver a quedar embarazada, o tengo que hacerme algún estudio o llevar tratamiento? Tengo 37 años. Mira, aquí lo que hay que tomar en cuenta también es el factor de la edad. O sea, ya estás recanalizada, hay que ver, si quieres saber si quedó completamente la recanalización, hay que hacer un estudio que se llama histerosalpingografía, para ver que todo el medio de contraste pase por ambas trompas. Sin embargo, tus trompas pueden estar perfectamente recanalizadas y aún tener ya el problema de infertilidad tan solo por el factor de la edad, ¿no? Por lo cual sí te aconsejo que acudas con tu biólogo de la reproducción, que te evalúe bien, para tomar en cuenta ese factor importante ya, que es el factor de la edad. Muchas gracias. Segunda pregunta. Haciéndose el análisis, ¿se puede saber si la azoospermia es congénita, de nacimiento o adquirida? Como tal, depende de la causa de la azoospermia, ¿no? Hay patologías que son muy específicas, por ejemplo, fibrosis quística, el síndrome de Klinefelter, donde ahí sí, si uno llega a ese diagnóstico, uno te puede decir que es una azoospermia pues congénita, ¿no? Pero como tal, tú ves una muestra de semen y la muestra de semen simplemente te arroja que no hay espermatozoides en el contenido, pues no puedes saber si ese paciente como tal, si es una azoospermia secretora, fue porque estuvo expuesto a altas temperaturas, estuvo expuesto a químicos, a radiación, o también hay que basarnos en la historia clínica del paciente. Por ejemplo, que durante el nacimiento haya tenido problemas del descenso testicular y que no tenía ambos testículos en la bolsa escrotal más allá de los primeros 6 meses de vida, pues todo eso va afectando a la producción de espermatozoides, y eso pues obviamente es congénito. Lo que hay que saber es el tipo de azoospermia e investigar en la historia clínica los diversos factores de riesgo que pudieron haber influido en el diagnóstico como tal. Muchas gracias. Mi marido tiene azoospermia secretora con una biopsia testicular negativa. Los valores de testosterona son muy bajos y testículos con tamaño reducido. ¿Habrá alguna forma de elevar y normalizar esos valores de testosterona para que se produzca el funcionamiento de los testículos y genere espermatozoides? Se hizo estudios de hipófisis y está todo normal. De entrada, pues, ya te hicieron la biopsia testicular y no hay espermatozoides, ¿no?
Segundo, ya se había valorado el volumen testicular y está muy reducido. Eso de entrada, cuando hay un volumen testicular reducido, nos habla de que pues, es muy probable que ya tenga daño testicular y como tal una zoospermia de origen secretor. Independientemente ya de los niveles hormonales, que es muy probable que estén alterados, realmente no va a existir algún medicamento que te pueda ayudar de nuevo a producir espermatozoides, porque ya la célula madre, por así decirlo, ya no está funcionando, ya no existe, ya no está produciendo espermatozoides como tal. Ahí la única alternativa pues es el banco de semen. Cosa contraria cuando quizá existen alteraciones como oligospermia, donde sí existe un bajo conteo de espermatozoides, pero todavía hay espermatozoides, ahí todavía se pueden hacer otro tipo de cosas. Pero ya cuando no existe producción de espermatozoides, es completamente de cero y además ya se está documentado el volumen testicular y alteraciones hormonales, ya no hay nada que hacer, solamente el banco de semen. Gracias. Me interesa, yo he tratado de embarazarme y no he podido. Ya tengo un hijo de 19 años, tuve dispositivo por 14 años, he ido a Mérida, me han hecho estudios a mí y a mi esposo, que está bien, y yo no ovulo. Crece el óvulo pero no revienta. No sé si es mi sobrepeso o los miomas. Quisiera ser madre de nuevo. Quisiera que me ayuden. Llevo más de 6 años con especialistas y nada. Bueno, tienes que acudir a tu biólogo de la reproducción, también especialista en esto de la parte de la reproducción, porque ahí hay varios factores, no ovulas, tienes miomas, hay que saber el tipo de miomas, dónde están localizados, el tamaño, la causa de por qué no estás ovulando. Hay múltiples factores del por qué no estás ovulando. No hay muchos síndromes, está agregado el factor del sobrepeso, ¿no? Si requieres una valoración como tal integral, hay que saber tu edad, ¿no? Porque eso es el factor pivote que nos puede marcar como tal el tipo de tratamiento, independientemente de los otros diagnósticos que puedas llegar a tener como tal. Muchas gracias. Tuve un 2.9 en cantidad de espermas. ¿Tiene solución? Lo importante de esto es que tienes espermatozoides, ¿ok? Si tú tienes espermatozoides, se puede hacer muchas cosas, ya sea para aumentar la cantidad o la concentración de los espermatozoides, o inclusive ya en tratamientos de alta complejidad para lograr el embarazo, ¿no? Aquí lo que hay que ver es la causa, igual porque tienes una concentración tan baja, y generalmente cuando vemos espermatozoides con concentraciones tan bajas, aquí el riesgo que se corre es que si el mismo factor continúa, tienes mucho riesgo que ese concentrado de espermatozoides siga disminuyendo, y si es un daño a nivel del tejido testicular, se corre muchísimo el riesgo que llegues a un punto en el cual no se estén produciendo espermatozoides como tal. Entonces, si tienes un concentrado ya tan bajo de 2.5 millones de espermatozoides, tienes que acudir con un especialista ya para que te valoren y empiecen la búsqueda del embarazo como tal. Muchas gracias. Estoy ligada, tengo 32 años y me gustaría tener un bebé, pero mi esposo es diabético. ¿Se puede? Tienes las trompas obstruidas o cortadas, aquí hay que hacer técnicas de alta complejidad, ¿no? Tienes una buena edad, que eso definitivamente tienes algo a tu favor, que son los 38 años de edad, tu esposo tiene 32 años de edad, perdón, tu esposo tiene diabetes, hay que valorar, hay que lograr igual controles glucémicos, eso es muy importante, pero también hay que valorar cómo está ese seminograma. Definitivamente hay mucho que hacer en tu caso. Gracias, doctor. Tengo 42 años y ya tengo 2 hijas, la menor es de 15 años. Me han detectado azoospermia, en el cual me hicieron tomografía donde hormonalmente no hay problema, y una ecografía testicular donde se encontró un quiste y los testículos están llenos de calcificaciones. ¿Eso a qué se debe y por qué? ¿Tiene solución? En caso de que sí, ¿cuánto tarda? El quiste se encuentra en el cuello del epidídimo. Mira, tienes azoospermia por lo que entendí de lo que me mencionabas. Eso de las calcificaciones a nivel testicular realmente no suena muy favorecedor. Hay que ver igual cómo está el volumen testicular, pero si ya te hicieron igual biopsia testicular y vieron que no hay espermatozoides, eso ya habla a nivel de daño del tejido testicular, y realmente eso está más orientado con banco de semen como tal. Aquí lo que hay que ver son esas calcificaciones que puedas tener a nivel testicular. Yo te aconsejo igual que acudas con tu urólogo para que te haga una valoración más profunda a nivel, ya por tu estado de salud, de lo que pudieras llegar a tener a nivel testicular como tal. En lo que es en el aspecto de la reproducción, si existe ya un daño a nivel del tejido testicular y no se están produciendo los espermatozoides, lo único que queda es el banco de semen. Ok, doctor, muchas gracias. Tengo 32 años, tengo un mioma fuera de la matriz, peso 80 kilos. ¿Qué nos sugiere?
Tu peso es de 80 kilos, hay que ver tu estatura, tienes un mioma por fuera de la matriz. Generalmente los miomas, si no interfieren con la línea de endometrial o el sitio de implantación, pues no hay que hacer ningún procedimiento quirúrgico como tal, ¿no? Aquí hay que valorarte, hay que hacerte un ultrasonido transvaginal, hay que ver cómo se ve el grosor y la apariencia del endometrio, tu edad y todo para pues, poder hacer una valoración como tal un poquito más completa. Gracias, doctor. Fui diagnosticado con azospermia tras 2 seminogramas. 2 urólogos y un andrólogo me vieron y coinciden en que tengo buen tamaño testicular y buenos valores hormonales. Quisiera saber qué tipo de azospermia es. De entrada tienes azospermia, el que tengas buen volumen testicular y niveles hormonales normales, hay alta probabilidad de que sea una azospermia obstructiva y que sí tengas espermatozoides en el tejido testicular. Y eso hay que verlo con una biopsia testicular o una aspiración de epidídimo para poder llegar al diagnóstico definitivo como tal. Gracias, doctor. Ok, hace un mes empezamos con las consultas. Un momentito. Sí, no te preocupes. Estamos esperando la pregunta, un momentito. Hace un mes empezamos con las consultas. Le diagnosticaron azospermia a mi esposo, más varicocele grado 3-4, testículo izquierdo. Tiene un trastorno hormonal ya que la testosterona 2.34. Todo lo demás le dio ok. Está pendiente a operación para remediar la varicocele. Me gustaría saber si tiene alguna posibilidad de tener hijos, si la varicocele influye en la azospermia. Mira, el varicocele lo que hace es que aumenta la temperatura a nivel del tejido testicular, ¿ok? Y eso te puede ir dañando el tejido como tal. ¿Cómo lo podemos ir viendo? Generalmente lo más frecuente que cuentan los pacientes se realizan primero un seminograma, tienen un conteo espermático bajo, se van haciendo posteriormente otro seminograma en un lapso de 6 meses y el conteo sigue disminuyendo, ¿no? Eso depende mucho de la severidad del varicocele. Realmente no es que todos los varicoceles sean quirúrgicos, ¿no? De hecho, se ha visto que no influye mucho como tal en la parte de la reproducción. Para que un varicocele uno pueda decidir si es quirúrgico o no, depende más bien de la sintomatología del paciente, que tenga como dolor a nivel testicular, más que digamos una representación a nivel del seminograma. ¿Ok? Si él tiene síntomas como de dolor testicular, pues sí, realmente ese varicocele tiene que ser quirúrgico, ¿no? En cuanto al seminograma, si ya reporta como tal que hay una ausencia total de espermatozoides y el paciente tiene varicocele, la probabilidad de que el tejido testicular ya esté ahí presente es muy alta, independientemente si se opera o no. Si el daño ya está presente en el tejido testicular, es irreversible como tal y no va a haber producción de espermatozoides de nuevo. Gracias, doctor. Pues son todas las preguntas de la audiencia. No sé si quiere agregar alguna.